Gloria a Dios. Dios es bueno, amados. Dios es bueno, amados. Amén. Su misericordia es para siempre. Los niños pueden ir a su escuela dominical. Vaya ubicando ahí en su Biblia la epístola de los Romanos, capítulo 7. Hace unos 9 años más o menos, el Señor comenzó a colocar una inquietud en nuestro corazón, a propósito de incrementar la oración. De alguna manera vimos reforzada esta inquietud al conocer un poco más de la historia de los moravos, de la iglesia de Moravia. Moravia es una región que actualmente queda en la República Checa, y sobre los años 1700 aproximadamente, un grupo de hermanos, unos 300 hermanos aproximadamente, fundaron una comunidad cristiana. La idea de esta comunidad cristiana era volver a los valores de la Escritura, y ellos entendieron la necesidad de orar. Así que un buen día decidieron iniciar una vigilia de oración. Se dispusieron a hacer su vigilia. Lo que ellos no sabían es que esa vigilia que iniciaron en ese momento iba a terminar 120 años después. Y establecieron durante esos 120 años un tiempo de oración 24/7, constantemente delante del Señor. Era como una repetición del tabernáculo de David en Jerusalén, cuando adoraban delante del arca de continuo y sin cesar. Fueron unos 100 años estupendos para la iglesia. Esta iglesia local de Moravia envió cualquier cantidad de misioneros a lo largo y ancho de todo el mundo. Se consideran precursores del movimiento misionero del siglo XIX. Y desde la iglesia primitiva nunca había habido un movimiento misionero tan amplio como el que hubo en ese siglo, del siglo XVIII, de la iglesia de Moravia. Ese pequeñito grupo. Y nosotros entendimos que el Señor nos estaba hablando, y desde ese momento comenzamos a impulsar la iglesia para que la iglesia también pudiese tener un movimiento 24/7, una casa de oración 24/7. Hemos avanzado algo en estos 9 años. Actualmente tenemos un salón de oración, no le llamamos todavía casa de oración. Ese salón de oración funciona de lunes a viernes, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, pero si le anexamos la hora de oración que se hace de 6 de la mañana a 7 de la mañana, que es una de las primeras que establecimos acá en la iglesia, Guayinito con Dios, quiere decir que estamos orando, sin contar, digamos, las oraciones que alternamos los fines de semana. Durante la semana hay 65 horas de oración a la semana para la gloria del Señor. Ahora, en el año 2012 entramos en contacto con un ministerio llamado Semillero de Jesús. Ellos vinieron acá a visitarnos. Regresaba la hermana Silvia, que es la directora de Semillero de Kansas, donde era una casa de oración en Kansas. Venían para organizar el evento One Thing, del cual nosotros hemos participado ya varias veces. Era la primera vez que se iba a hacer aquí en Venezuela. Y había recibido una palabra del Señor: ve, anda a las iglesias, y algunas iglesias te van a apoyar, otras no te van a apoyar. El día que ella vino, como no tenía una cita, yo le pedí a Julio que la atendiera, yo no podía atenderla. Julio lo comenzó a atender. Para ese entonces Julio era pastor de jóvenes, y a cierto punto me dijo: pastor, creo que debe venir a escuchar esto. Suspendí lo que estaba haciendo para escuchar, y hermana Silvia, visiblemente conmovida, me decía: caramba, pastor, estamos realmente conmovidos, porque una de las cosas que nos dijo el Señor en Kansas es que vas a ir a las iglesias, y cuando le comiences a hablar a las iglesias de este movimiento 24/7, para algunas va a ser una novedad, pero vas a conseguirte con iglesias que te van a decir: ya el Señor nos ha puesto eso en el corazón y nos estamos moviendo en esa dirección. Y ella alababa al Señor porque decía: ustedes son la primera iglesia con la cual me consigo que ya el Señor les había hablado acerca de eso. Iniciamos una alianza estratégica junto con ellos.
Y hemos estado trabajando juntos estos años, apoyándonos unos a otros, mientras que ellos también han ido pues estableciéndose poco a poco, al igual que nosotros. Hace aproximadamente un mes y medio recibí una llamada de México, de la casa de oración Ven Pronto, que está en Cuernavaca. Es una de las primeras casas de oración de América Latina, y ellos nos estaban llamando. Me decía el hermano pastor, lo estamos llamando porque queremos invitarles, estamos invitando a casas de oración internacionales para que vengan con nosotros a celebrar los 15 años de nuestro aniversario. Dios ha abierto puertas, lo conversé con los ancianos, oramos, y con el favor de Dios, el próximo domingo mi esposa y yo vamos a estar viajando a México. Vamos a estar una semana allá para celebrar esta casa de oración, el 15º aniversario de la casa de oración Ven Pronto. Quiero invitar a los ancianos de la iglesia, mi esposa también, para que oren por nosotros. Pastor Josué, para que nos bendiga en este viaje. Mis hermanos, no cabe duda de que esas palabras con que el pastor Luis empieza cada vez que le toca predicar, cuando nos dice que Dios es bueno, aquí se refleja. Tan nuevos que somos, como ese salón de oración que habla nuestro pastor, que por la gracia de nuestro Dios lo hemos instalado en nuestra iglesia, ya empieza a dar sus frutos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese es el propósito por lo que el pastor cada domingo y cada vez que se monta en este púlpito lo dice, para que eso se guarde, se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, porque Dios es bueno. Quiero pedirles amablemente que nos pongamos de pie, porque creo que amerita este momento que vamos a orar los ancianos, los pastores de la iglesia, pidiéndole a nuestro Dios que bendiga a nuestra pareja pastoral, porque estamos seguros que van a haber muchas bendiciones para ellos como pareja, como pastor principal de nuestra iglesia, pero también para la congregación. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos empezando este largo camino que tú tienes para nosotros. Sabemos que tú tienes grandes cosas para esta iglesia. Confiamos, nuestra fe la hemos puesto en ti, Señor, y hemos empezado este caminar porque queremos agradarte a ti, mi Dios. Queremos darte gracias, Señor, porque no es casualidad de que estos hermanos que ya tienen años trabajando en la casa de oración allá en México hayan tenido la dicha, la complacencia, la deferencia de llamar a nuestro pastor para invitarlo a un evento tan importante. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este viaje. Nosotros, como los ancianos y pastores de esta iglesia, imponemos nuestras manos para derramar bendiciones de lo alto sobre ellos, para que tú te glorifiques en este viaje, Señor, para que ellos reciban bendiciones, pero que también ellos puedan bendecir la vida de esos hermanos. Gracias, mi Dios, porque estamos unidos, Señor, con el mejor socio que eres tú, Dios. Gracias, mi Padre, porque tú has sembrado en el corazón de nuestro pastor y de su esposa este deseo, Señor, de que clamemos. ¿Y a quién más sino a ti, Señor, que tú tienes palabra de vida para nosotros y para esta nación y para el mundo entero, Señor? Por favor, llévalos con bien, mi Dios, que ellos puedan gozarse, porque estoy seguro que tú tienes muchas cosas buenas para ellos, Dios. Gracias, mi Dios. Llévalos con bien, que todo este tiempo sea de refrigerio para su alma y para su espíritu, para que puedan traernos buenas nuevas
noticias hermosas para la iglesia como congregación, como pueblo tuyo, Dios. Gracias, mi Señor. Permite que su salida y su entrada sea de gran bendición para nosotros y para ellos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús lo encomendamos, Señor, a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia. Y su pueblo dijo: amén. Dios lo bendiga a él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Su misericordia es para siempre. Ya tenemos un tiempo hablando a propósito de un versículo. El versículo se encuentra en Colosenses, capítulo 1, verso 10. Y parte de una oración que hace Pablo. Pablo ora por los hermanos de Colosas y le pide al Señor: Señor, incrementa la sabiduría y la inteligencia espiritual en estos hermanos. Y la idea de pedir eso, de que experimentaran un crecimiento en sabiduría e inteligencia espiritual, iba orientado a que esto pudiera reflejarse, no solamente como para tener un mayor bagaje de conocimiento, sino que pudiera reflejarse en función de lo que determina ese versículo 10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que estamos orando por nuestra iglesia. Queremos que la iglesia local hoy con Cristo pueda crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Pero el propósito de crecer es que esto pueda reflejarse, pueda verse. No que tengamos que decirle a las personas: nosotros estamos llenos de su sabiduría y de su inteligencia, sino que lo puedan ver, y lo van a ver a través de este versículo que está aquí. Van a examinar nuestra conducta y van a ver: caramba, es una iglesia que busca de agradar al Señor en todo, andar como es digno del Señor, llevar fruto en toda buena obra, y es una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Dios. Me ha tocado a mí, porque de alguna manera pues lo he venido alternando con el hermano Corro, otro de nuestros predicadores, trabajar lo que tiene que ver con crecer en el conocimiento de Dios. Y he sido insistente con ustedes, decirle: usted no va a poder crecer en el conocimiento de Dios si no estudia su palabra. La palabra es la autoridad definitiva en medio de la iglesia. Si se levantara un profeta con una palabra profética y dicha palabra profética no tiene fundamento escritural, esa palabra profética se puede desechar tranquilamente, diciendo: eso no viene de parte de Dios. Porque todo, aún el mismo Espíritu Santo, se sujeta a la Escritura. Él nos ha dado la Escritura para que andemos sobre ella y a través de ella le podamos conocer. Es menester que usted y yo profundicemos en el conocimiento de nuestro Señor a través del conocimiento escritural. La ignorancia de la Escritura ha traído graves consecuencias en medio de la iglesia. La ignorancia de la Escritura trajo grandes consecuencias en medio del pueblo de Israel, al cual el Señor amonesta por medio del profeta Oseas: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por lo tanto, usted y yo tenemos la obligación de introducirnos en la Biblia, ir más profundo en ella, pedirle al Espíritu que nos revele lo que Él nos quiere mostrar, lo que nos quiere enseñar, hacerlo nuestro y vivirlo, posesionarnos de ello y experimentarlo. Con esa consideración hemos venido estudiando diversos temas desde el principio de año, y recientemente les hablaba a propósito de lo que es ser un cristiano, para que usted sepa: usted y yo no somos cristianos a menos que hayamos sufrido un cambio en nuestro interior. Y no es un cambio que nos producimos nosotros porque me metí una de buena voluntad o de buen pensamiento. No, es un cambio que produce el Espíritu Santo. Es un cambio que usted y yo no nos podemos fabricar. Es un cambio que únicamente Él, como Dios, puede hacer en nuestra vida. Estuvimos durante unas semanas estudiando el pasaje de Ezequiel 36, donde el Señor, 25 al 27, nos declara
que Él nos ha visitado para limpiarnos de nuestros pecados, para libertarnos de nuestros ídolos, que Él nos ha visitado para darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que Él nos ha visitado para poner su espíritu en nosotros, y que es su espíritu el que hace que nosotros andemos sus estatutos, mandamientos y preceptos. Todo aquel que ha sido sujeto a este cambio, que no depende de nosotros más allá de decirle al Señor, heme aquí, me rindo a ti, me arrepiento de mis pecados y me entrego. Entonces Él nos visita con el poder de su Espíritu para hacer este cambio y esta transformación. Esto es lo que realmente nos hace cristianos. Y de hecho, poco para que esto no lo olvidemos, yo le dije, podemos hacer un ejercicio de declarar la palabra de Dios. Y así ya vamos a decir la aclaratoria, que no es que vamos a entrar en una onda de declaradera. Usted y yo únicamente podemos declarar lo que Dios nos manda a declarar. Usted y yo únicamente podemos declarar lo que Dios nos dice que declaremos. Usted y yo no podemos declarar lo que nos sube el corazón o lo que nos viene a la mente, porque nosotros no somos Dios, nosotros somos sus siervos. Nosotros no hablamos de nuestra propia cuenta, nosotros hablamos lo que Él nos manda a hablar. Usted y yo no somos autónomos, dependemos de Él. Él es el amo y nosotros los siervos. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Y le dije, podemos elaborar algo como esto, pero puede elaborar a su propia creación con tal de que realmente refleje lo que dice la Escritura. Usted estaría fundamentado sobre esa porción de Ezequiel 36, 25 al 27. Soy cristiano, por lo tanto soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y por qué se sigue comportando como si fuera una vieja criatura? ¿De qué vale que diga sí, yo lo creo, si no lo refleja? Lo que haces, habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Soy una nueva criatura, pero cuando te examino lo que veo es el fruto de la vieja criatura. Entonces, ¿lo eres o no lo eres? Porque déjame decirle, si lo eres, como no es algo de motivación propia, sino de motivación de mi Dios es suficientemente poderoso para que esta obra se muestre. Mi Dios es fuerte. Mi Dios lo que se propone lo hace y lo pone en evidencia. Si yo digo que soy una nueva criatura y estoy reflejando que soy una vieja porque actúo como una vieja, estoy poniendo entredicho el poder de Dios. Porque si Dios me ha cambiado y me ha transformado, eso es lo que voy a reflejar. Por ello tengo que creerlo. Creí y por lo tanto hablé, dice Pablo. Yo tengo que renovarme por medio de la transformación de mi entendimiento, dejando ya de creer lo que me dice el mundo o lo que me dice mi propio intelecto para creer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo soy una nueva criatura. Y siendo una nueva criatura, he experimentado todos estos bendiciones y cambios que hay aquí. Mis pecados pasados han sido borrados por el agua de su palabra. Tengo un corazón nuevo que piensa como Cristo, siente como Cristo y actúa como Cristo. Tengo un espíritu nuevo capaz de tener comunión íntima con el Cristo resucitado. Su Espíritu Santo hace morar en mí y tengo acceso a todo su poder. Y en conformidad con eso debo vivir. Entendido eso, les dije, vamos a tomarnos estas últimas semanas del año para estudiar Romanos 6, 7 y 8. Porque Romanos 6, 7 y 8 va a ponernos en evidencia, nos va a ilustrar a propósito de lo que es nuestra condición y cómo debemos combatir nuestra condición. Nos va a indicar cuál es el flagelo más terrible que nos aflige y que nos azota a todos como humanidad, y no es otro sino el pecado. Así que ya tenemos unas cuantas semanas, hicimos del capítulo 6, llegamos al capítulo 7 hasta el versículo 6, y allí establecimos que Dios ha determinado que usted y yo debemos declararnos muertos por medio del bautismo y experimentar esa muerte por el poder de Dios, porque únicamente esa muerte es lo que nos hace libre de la ley del pecado. Por el poder de Dios somos constituidos también en sus siervos y se nos da un nuevo objeto de vida. Así que, terminando la última predicación para la semana,
les mostré esta otra declaración fundamentada en Romanos 6, 7 hasta el versículo 6. He sido libertado del pecado mediante la muerte expresada en el bautismo y constituido siervo del Dios Altísimo. Por lo tanto, procuraré la santidad en mi vida, visible para mí y para los demás, y no tendré otro propósito en mi nueva vida que no sea alcanzar la vida eterna. Es decir, un vivir para siempre al lado de nuestro Señor Jesús con el fin de conocerle más profundamente. Eso resume nuestra vida en Cristo. Es muy importante el evento bautismo. Puede ser sí que tú te conviertas y te mueres inmediatamente, no tuviste chance de bautizarte, ya Dios sabrá qué va a hacer contigo. Pero la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido suficiente tiempo para bajar a las aguas. Si tú no has bajado a las aguas, estás en pecado. Si tú no has bajado a las aguas, estás en desobediencia. Tienes que bajar a las aguas y mostrar por medio de bajar a las aguas de que has muerto con Cristo. El morir con Cristo es una decisión que cada uno de nosotros toma. Nos identificamos voluntariamente con Cristo y esto solamente se hace por medio de las aguas del bautismo. Tú te puedes inventar cualquier cosa. Pastor, he decidido que voy a correr desnudo en medio de la autopista hasta que la policía me ponga preso. Y cuando la policía me ponga preso, le voy a decir: ahora he mostrado que he muerto para el mundo y vivo para Cristo. El mundo va a decir que estás loco. Y la palabra te va a decir que eres un desobediente, porque eso no muestra tu muerte. Lo que muestra tu muerte es el bautismo. La única manera que tú declaras al mundo invisible: yo decido morir con Cristo y me identifico con Él en su muerte en la cruz del Calvario, es cuando yo bajo a las aguas. Y cuando bajo a las aguas, la muerte producida sobre mí produce cambio. Ese cambio me constituye en su siervo y me libra del pecado. Así que de ahora en adelante ya no vivo para mí mismo, vivo para Él. Vivo para que en mi vida se vea todos los días que yo soy un siervo de Él. Que la gente no se confunda y me vea y diga: wow, qué raro, si eso es ser cristiano, creo que no, o no sé muy bien lo que es ser cristiano, o definitivamente no quiero ser cristiano. Porque cada uno de nosotros en nuestra condición de cristiano refleja a Cristo. La gente no puede ver a Cristo, pero nos puede ver a nosotros que nos decimos que somos cristianos. Por lo tanto, debemos de esforzarnos en que nuestro reflejo de nuestro Señor sea el mejor posible, el mejor que podamos dar, y Él nos capacita para que lo hagamos. Y así habíamos llegado al versículo 6 del capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. No me voy a pasar la lámina, la dejas allí. Vamos a leer, usted en su Biblia y yo acá en la mía. Si no tienen Biblia, no la trajo, simplemente escuche, lo leo completo y luego lo vamos a ir analizando paso a paso. Versículo 7, Romanos 7, 7, dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia en esta tarde ya, agradecido porque tú estás aquí, y te rogamos que tú puedas fluir en medio de tu congregación, para que tu palabra que has enviado a ti no vuelva vacía. Te ruego, mi Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, entendimiento, revelación, para que la palabra de Dios haga en nosotros el propósito con el cual tú la has enviado, para que esa palabra, mi Dios, Señor, nos ayude a crecer, nos ayude, mi Dios, a perseverar y a permanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Como puede observar, Pablo, el capítulo 6 ha venido hablando a propósito del pecado, y hasta ahora pareciera que el pecado es como un ente, no lo logramos identificar dónde está, qué está pasando con él. Solamente sabemos que es malo y que tenemos que morir a él, porque si no, pues simplemente somos sus esclavos, estamos perdidos, estamos condenados. Luego en el capítulo 7 nos hace una analogía con el matrimonio y habla a propósito de que la esposa, mientras el marido vive, está sujeta a su esposo por la ley del esposo. Porque si el marido muriera, ella enviuda, y al enviudar es libre de casarse con cualquier otro. Cuando Pablo, este ejemplo que toma del mundo físico, lo trae al mundo espiritual, lo plantea hablando con ese mismo término de viudez, solo que le hace una ligera diferencia. Porque en este caso, cuando lo pone en términos espirituales, el esposo es el pecado, la esposa somos nosotros. Y como el pecado en sí mismo no podría ser muerto como tal, pues somos nosotros los que nos morimos. Y al morirnos, de alguna forma, pues nosotros enviudamos, o él queda viudo, el pecado queda viudo, pero el asunto es que yo no quedo muerto, sino que resucito. Y al resucitar en esa nueva vida estoy libre para casarme con otro que no es ninguna otra persona sino Cristo Jesús, la ley, la justicia con Cristo. Ahora, Pablo hasta este momento ha hablado del pecado, ha hablado de ley, habló de ley de Dios, habló de ley del marido, habló de una ley aparentemente del pecado. Parece así como una suerte de trabalengua. Entonces él va a comenzar aquí en este capítulo, en esta porción, pues a partir del versículo 7, como a aclarar y puntualizar cada una de las cosas para que lo podamos entender perfectamente. Y en el 7 dice, desde el 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Está hablando aquí de la ley de Dios. Está hablando aquí de la ley de Moisés. La ley que fue introducida unos 2400 años después de la creación, cuando envía a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y el legislador de la nación, Moisés, trae la revelación que Dios le ha dado y le dice al pueblo, esta es la ley de Dios. Esta ley es buena. Si los romanos, después que Pablo le ha hecho la disertación arriba, se preguntaban, entonces la ley es pecado. No, la ley no es pecado. La ley va a poner en evidencia el pecado. Hasta que la ley no fue introducida, el hombre no tenía manera de saber lo que era pecaminoso y lo que no era pecaminoso. Porque quien determina lo que es pecaminoso es Dios a través de su palabra. Mientras su palabra no era conocida, mientras la ley no era revelada, no se sabía lo que era pecaminoso. Por eso dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando él introduce la ley,
en su plan, antes de traer a Jesús, a través del cual tiene salvación toda la humanidad, la salvación era realmente de unos pocos que Él había escogido. Y en un determinado punto de la historia, Él quiso hacerse conocer a la humanidad a través de una nación, a través de un pueblo. Escogió para sí los descendientes de Abraham, hoy en día conocido como el pueblo judío, como el pueblo hebreo, para mostrarle al resto de la humanidad cómo es eso de un pueblo que tiene a Jehová como su Dios. Un pueblo del cual Jehová dice: habitaré en medio de ellos y seré para ellos su Dios. Una de las primeras cosas que el Señor hace para mostrar eso es que introduce la ley. Al introducir la ley, se pone en evidencia lo que es pecaminoso. Al introducir la ley se nos da un referente que determina la verdad absoluta. Hablar hoy en día de verdad absoluta es ponerse en contra de media humanidad, especialmente los intelectuales o los científicos, porque hoy lo que se pregona, especialmente en temas como este, es la verdad relativa. ¿Eso es verdad para ti? Y no es verdad para mí. No hay problema. Vive tú tu verdad y yo vivo mi verdad. Y somos todos felices. Debido a que el referente, que es la palabra de Dios, lo hemos puesto a un lado. Cuando usted le enseña a su hijo que no debe mentir, usted no le debe enseñar a su hijo: no mienta, porque yo, tu papá, digo que eso es malo y no debe mentir. Usted lo debe llevar a la palabra y decirle: no mienta, porque Dios dice que no debe mentir. Y Él es la verdad absoluta, no hay otra verdad que no sea la que Él proclama. En el momento que la sociedad ha perdido esto, hablando de esta sociedad occidental, que se proclama a sí misma como una sociedad y que cristiana, entonces vemos los desmanes que estamos viendo ahorita, donde en algunos países se ha llevado no solamente a una aceptación a nivel social, sino a nivel de ley, que es todavía peor, porque es colocar la ley de los hombres en contra de la ley de Dios, en aceptar elementos que Dios dice que no son naturales, que no deben ser, que son malos, que Él no los acepta. La iglesia vuelve a ese principio y entiende, cuando se trata de esto, que necesito esta ley, porque esta ley es la que va a evidenciar lo que es bueno y lo que es malo. Antes de esa ley, sencillamente, no había esa manifestación del pecado como algo malo, pues no había nadie que dijera: eso está mal. Pablo va a comenzar a meterse por esta línea, ¿no? Como para decirle en principio a la iglesia. Acuérdense que le está hablando a la iglesia de Roma. Lo primero, y son gentiles, lo primero que tienes que entender es que Dios introduce su ley para que se haga evidente el pecado. Un pecado que no solamente está en ustedes, un pecado que también está en nosotros. Acuérdense que él era judío. Yo creo que esta revelación que Pablo recibe, para él debe haber sido una revelación asombrosa por un lado y terrible por otro lado. Porque antes de que tuviera esta revelación, cuando él habla acerca de jactarse de cosas de la carne, él dice acerca de sí mismo: yo soy, según la ley, irreprensible. Óyeme, yo no soy cualquier judío, yo pertenezco a la tribu de Benjamín. ¿Sabes? La tribu de Benjamín no es una de las 10 tribus perdidas. La tribu de Benjamín es una de las que permaneció fieles allí con Judá. La única, en realidad, que permaneció firme ahí con Judá. O sea que no soy de cualquier tribu, tengo categoría en el mundo, en la carne. Así que frente a esta revelación de saberse él mismo también pecador, yo estoy seguro que esta revelación, digámoslo en estos términos, esto le voló el entendimiento a Pablo. Y Pablo consideró menester hablarle acerca de esto a los hermanos de Roma para que entendieran a propósito de este flagelo llamado pecado. Así que comienza diciendo: vamos a poner orden, y déjeme decirle, cuando digo ley, 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 ¿a qué ley me estoy refiriendo? Y comienza hablando acerca de la ley de Dios, y dice: la introducción de la ley de Dios es necesaria para que se haga evidente el pecado.
ninguno de nosotros nace cristiano. Si usted ha creído que usted nació cristiano, usted creyó una mentira. Uno se hace cristiano, pero nadie nace cristiano. Todos nacemos bajo esta condición de pecado. Cuando usted tiene su hijo, su chavalito chiquitico, especialmente cuando son chiquiticos, usted lo ve gorditos y bonitos, es una monada de muchachos, pero usted lo va a comenzar a probar. Cuando usted lo ve que anda por ahí todo travieso, le dice, siéntese ahí, lo menos que va a querer es sentarse, y le comienza a aflorar la rebeldía que lleva por dentro, y usted lo sienta y se para. Y un buen día usted llega y dice, ya descubrí cómo hago para que se siente. Le digo, párate, y va y se sienta. Cuando se introduce la ley, el pecado se evidencia como pecado. Por eso Pablo, poniendo el ejemplo de la codicia, dice, no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y apenas conocí que la ley decía no codicie, entonces el pecado despertó toda codicia en mí. Y me consigo en una situación bien difícil de manejar, porque se supone que si leo, esta es la ley de Dios, y la leo que dice no codiciará, ¿cómo es posible que la codicia se aumente en mí? Debería más bien todo lo contrario, buscar de sacudirme de ella, porque estoy leyendo esta palabra, esta ley que dice que no debo codiciar, pero no es lo que está sucediendo. Así que Pablo va a seguir explicando. Ponme la siguiente lámina, por favor. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Volvamos de nuevo al ejemplo del niño. Nosotros no bautizamos niños en esta iglesia porque no tienen conciencia de pecado. Por lo tanto, no pueden tomar la decisión de bajar a las aguas a morir con Cristo, porque eso es lo que significa bajar a las aguas. Usted tiene que estar consciente de pecado para poder decir, la única forma de liberarme del pecado es muriendo, y yo tengo que decidir voluntariamente bajar a las aguas. No lo puede decir ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi abuelo, por buenas intenciones que tengan. No, ellos no lo pueden decidir. Lo tengo que decidir yo. Pablo está diciendo exactamente eso aquí. Yo, por un tiempo, viví sin ley. Los niños, hasta que no tienen conciencia de pecado, son como le dijo el Señor a Jonás. Tengo aquí en Nínive cualquier cantidad de personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero va a llegar un momento en que van a tener esa conciencia de pecado. Va a llegar un momento que la ley la van a conocer, y al conocer la ley, el pecado se va a evidenciar. Y cuando el pecado se evidencia, sucede lo que les acabo de decir. No me puedo desembarazar de él. El pecado revive y yo muero, porque la paga del pecado es la muerte, como lo habíamos leído en el capítulo 6. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La primera evidencia que conseguimos de esto lo conseguimos en Génesis capítulo 3. En la tentación aparece Satanás, que el Señor lo reprende, para engañar a la humanidad. Con que Dios te dijo, sí, Dios me dijo que no podía comer de esto, si como esto voy a morir. No vas a morir nada, vas a conocer lo bueno y lo malo, vas a ser como Él, y como Él no quiere que tú seas como Él, por eso te dijo que no comieras. Redondita la mujer cayó, y fue y le habló al marido, y el marido redondito también cayó. Eso es exactamente lo que sigue sucediendo hoy en día. No codicies, te dice la ley. Y el pecado, este fulano pecado, que hasta ahora Pablo no ha terminado de definir dónde se encuentra, porque ya uno comienza como quizás a tenerle como que un poquito de rabia al pecado. ¿Dónde está este pecado para decirle, damos un pedo cochinero por la cabeza y lo terminamos de eliminar? Pero todavía Pablo no ha dicho dónde está. Solamente está hablando de él así como que si fuera un ente que existe y nos hace la vida imposible, pareciera así, no sé, como que si fuera una plaga, un monstruo, un mosquito, algo. Pero él nos va a llevar en esa dirección para decirme exactamente dónde está, y nos sorprendamos así como se sorprendió a él. Este pecado comienza a obrar en nosotros. No. Bueno, eso que no codicia no es tanto así.
puedes codiciar esto, puedes codiciar, eso no es tan malo. Realmente no estás codiciando, estás aspirando a algo mejor. Y comienza el pecado y en ese quedamos engañados, quedamos seducidos, cometemos lo que no tenemos que cometer, y en la medida que eso sucede nos comenzamos a endurecer. Si usted tiene una primera experiencia en un hospital, usted va a pensar que los médicos son unos desarmados. No es posible que no lo atiendan rápidamente, este se va a desangrar por aquí, lo dejan tirado al piso por allá, esto, lo otro. Pero si usted es médico o enfermera y trabaja ahí en ese lugar, después que tiene un tiempo ahí, usted se da cuenta que se ha endurecido frente a esas cosas. Su trabajo le demanda eso, y si tiene carencias que no puede resolver, quizás no tiene la empatía con la persona, aunque quisiera tenerla, simplemente porque no lo puede resolver. Y de alguna forma el corazón se endurece. Eso es lo mismo que sucede cuando usted practica el pecado. El Espíritu le dice, no hagas eso es malo. El pecado le dice, si lo haces una vez no va a pasar nada. Y usted lo hace una vez. Y aparentemente no pasó nada. El Espíritu vino con mayor énfasis, y usted comenzó a ir a luchar para acá, pero volvió una segunda, una tercera, una cuarta, y en un momento que ya no escucha el Espíritu, ya se ha endurecido, lo sigue practicando, y como ya no escucha el Espíritu, comienza a creer, oye, ¿verdad que no debe ser tan malo? Porque si fuera tan malo, quizás el Espíritu estuviera insistiendo, como no insiste, entonces lo sigo haciendo, mi corazón se endureció. El pecado me engañó, y por ese engaño me mató. Ahora, usted podrá preguntarse, entiendo todo eso perfectamente, ojo, pobrecito, esos mundanos que están todos condenados, esos inconversos que no creen, ay, van para el infierno. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando al mundo. Pablo comenzó diciendo a los santos de Roma. Pablo le está diciendo a la iglesia, mira, ¿sabes una cosa? Cuando yo te diga dónde está el pecado, vas a entender que aunque estés en medio de la iglesia, el pecado del engaño, el engaño del pecado puede venir sobre tu vida y te puede cautivar nuevamente. Y puedes entonces estar en una situación peor, porque estás en medio de la iglesia, pero no eres parte de la iglesia. Y cuando todo esto se acabe, hay una hermanita, ella bromeaba con esto, se ponía ella de parte mala, por lo menos para que la broma no fuera tan pesada. Ustedes creen que yo soy cristiano, pero cuando todo pase, ustedes van a estar por ahí arriba y luego saludan, los engañé. No es motivo realmente para reírse, pero eso en realidad va a suceder. Juan lo describe de esta manera: estaba con nosotros, pero no era de nosotros. La palabra está siendo dirigida a la iglesia para que la iglesia se ponga las pilas, para que la iglesia abra los ojos, para que la iglesia no se deje engañar pensando, como estoy aquí, como vengo a la iglesia, me doy golpecitos de pecho, hago esto, hago aquello, seguro que tengo el cielo ganado. Jamás la salvación será por obra, siempre será por fe. Y no es la fe de ayer, es la fe que usted tiene hoy. Y la fe que tenga mañana es hacer hoy también, porque cuando diga mañana, usted no dice estoy mañana, estoy en hoy otra vez. Porque lo que existe es el hoy. Usted necesita fe todos los días, igual que la fe del principio o más, para permanecer y alcanzar las promesas que el Señor nos ha prometido. Así que lo que está haciendo Pablo aquí no es explicando únicamente qué es lo que sucede en el corazón de un inconverso, sino diciéndolo a nosotros los cristianos, esto es lo que nosotros vivimos y contra esto tenemos que cuidarnos, porque podemos quedar postrados en el desierto. La manifestación del pecado, como lo que realmente es, testifica entonces a favor de la ley, de que la ley es santa, que la ley es buena, que la ley es necesaria. Así que Pablo dice que el problema no es la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. No le vaya a echar la culpa a la ley, o sea, no resuelve el problema diciendo, oye, pero hubiera sido tan sencillo que no trajera la ley. Si no traes la ley, todo está resuelto. No, porque el problema no es la ley, la ley es buena. Así que Pablo va a seguir disertando, va profundizando. Siguiente. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Así que el pecado es tan malo, tan malo, tan malo, un flagelo tan peligroso y tan dañino, que aún lo bueno lo puede pervertir, y de eso bueno nosotros quedamos cautivos.
me acerco a lo bueno, y el acercarme a lo bueno, lo único que tiene que producir en mí cuando me acerco a la ley es reconocer, jamás podré ser salvo por obra. Porque si yo me decido a cumplir con todo esto que está aquí escrito, en algún punto voy a estar rapado y no me voy a poder acercar a ti. Eso tumba por tierra cualquier filosofía, o peor aún, cualquier falsa doctrina de algunos pseudos llamados cristianos que le aseguran que usted tiene que practicar buenas obras, porque si usted no practica buenas obras, usted no va a llegar al cielo. Y ahora no me vaya a malinterpretar diciendo, bueno, el pastor dijo que practicáramos malas obras, porque eso no fue lo que yo dije. Yo lo que le digo a usted es que por buenas obras usted no llega al cielo. Pero sí, usted y yo tenemos que hacer buenas obras, pero no las que usted y yo nos inventemos, sino las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, usted y yo nos hacemos cristianos, y una vez que somos cristianos, andamos en buenas obras. No para ser cristianos, sino porque somos cristianos. Y no las que nosotros nos inventamos, sino las que Él apartó para nosotros. De forma tal que cuando hemos terminado de hacerla y nos presentamos delante de Él, lo único que podemos decirle es: somos unos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer fue lo que hicimos. No inventamos más. En estas cosas no pudimos ser proactivos, no pudimos ir más allá, porque sencillamente hicimos lo que tú querías que nosotros hiciéramos. Y eso al Señor le basta, porque es que Él conoce nuestra naturaleza. Cuando damos un poquito más, primero que comenzamos a ver a los demás por encima del hombro. Yo sí puedo, tú no. Tú por allá, tú no está a mi nivel, mi categoría. Y pretendemos acercarnos así delante de Dios. ¿O no se recuerdan de la oración del fariseo y del publicano? ¿Cuál era la oración del fariseo? Veía al publicano y decía: gracias que no soy como este. Entonces Dios no quiere nada de mérito de nosotros. Sí, vamos a hacer buenas obras y tenemos que esforzarnos en hacer esas buenas obras, pero no son las que Él determinó de antemano que ustedes y yo hiciéramos. Ni una más, sino las que Él determinó. Puede ser que hagamos menos, y por hacer menos y no habernos esforzado lo suficiente, pues nuestra recompensa no sea la que tenga que ser. Pero definitivamente no vamos a hacer más, sino exactamente las que Él quiere que nosotros hagamos. Y pastor, ¿y si dejo de hacer esas obras no se harán? Claro que sí se harán. Otro tomará su lugar y tomará tu recompensa, tu fe. Porque el plan de Dios no se va a parar porque nosotros seamos indolentes o no nos queramos esforzar. El plan de Dios va a seguir. Y si tú dices no, otro dirá que sí, y el plan de Dios se va a cumplir. Pablo sigue entonces y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Wow! Eso así como un golpe al hígado, un gancho al hígado. Porque de buenas a primeras resulta que el malo de la partida soy yo. Porque obviamente usted no lo va a leer, porque sabemos que la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido. Pablo era el problema. No, usted tiene que personalizar eso. Pablo está reconociendo su parte, pero cada uno de nosotros tiene que meterse allí, singularizándose, siendo uno el sujeto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, no Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Hace unos minutos les dije: nadie nace cristiano, todos nacemos esclavos del pecado, todos. Esto parece una verdad como que, wow, ¿quién va a dudar de eso? Una hermana discutía con mi pastor: pero mis hijos los crié en el Evangelio, ellos son sin pecado. No, hermana, todos nacemos bajo pecado, aunque usted sea el hijo de los pastores o de los apóstoles, como usted lo quiera poner. Nacemos en pecado, cautivos, esclavos del pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso no podemos juzgar a los líderes con respecto a sus hijos, más allá quizás de que no supieron gobernar bien su casa, pero es que la naturaleza pecaminosa está en esos muchachos también, y necesitan una visita de Cristo para que sean libres de esa naturaleza pecaminosa. Usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo, claro que sí, y hay que disciplinarlos, hay que enseñarlos, y hay que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero si después de hecho todo lo que tenemos que hacer, definitivamente los muchachos deciden otro, Dios se encargará de ellos. ¿Sabes? Es interesante ver en el Antiguo Testamento, cuando introduce esto de la ley, ya hablando de un hijo que ha crecido, y por más que los padres han hecho, el hijo persiste en su mala maña.
La ley dice, usted tomará a ese muchacho, que ya no es ningún muchacho, un hombre, y lo llevará a los ancianos. Y le dirá a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, al cual le hemos hecho esto, esto y esto. Y el hombre sigue siendo un glotón, un borracho, un perverso, bla, 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 bla. Los ancianos sacarán al tal y lo apedrearán fuera del pueblo y erradicarán el mal del medio de la ciudad. Y Ezequiel 18 nos dice claramente, todas las almas son de papá, y puede ser que el papá sea bueno y el hijo sea malo, o el papá sea malo y el hijo sea bueno. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, y obviamente orar por nuestros muchachos. Nadie quiere tener un muchacho malo. La oración, la corrección, la vara hará su trabajo, pero definitivamente todos nacemos en esa condición. Necesitamos un encuentro con Cristo. Pablo comienza entonces a perfilar, no mires a los lados, no mires el sistema político, el sistema social, el sistema económico. No me digas, como algunos casados, pastor, yo duermo con el enemigo. Claro que duermes con el enemigo, tú duermes contigo todas las noches. Tu enemigo no es tu esposa o tu esposo con el que duermes allí. No, eres tú mismo. Ya que tu esposo o tu esposa no esté por X o por Y, y estés de viaje, igualito sigues durmiendo con el enemigo, porque es que eres tú mismo. El mal está en ti, no está en ella o en ti, o en él, si es fuera la mujer. Está en cada uno de nosotros. Y entonces ahora obviamente uno dice, ya va. Antes como que tenía ganas de darle un palo, cochinar el pecado. Ahora lo estoy pensando 2 veces porque parece que está en mí. Parece que entonces es conmigo la cosa, ¿no? Y en efecto, Pablo lo expresa de esta manera. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Como les dije hace unos instantes, cuando Pablo dice esto, dice una verdad que es universal. ¿En qué sentido es una verdad universal? Una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo no puede abandonar la vida de pecado. Quizás tiene voluntad para apartarse de ciertas cosas, pero hay algunas cosas que no las va a poder dejar. En algunos es evidente, en otros no es tan evidente. Usted los examina, usted los ve y dice, wow, son un techado de virtud. Para conseguir una falla o un defecto hay que verlo con lupa, y a lo mejor hasta con lupa no se los logra ver. Pero yo le aseguro que no hay ni un solo hombre en el mundo, hombre y mujer, que, vamos a decir, confiando en su propia justicia, se someta a una prueba como la siguiente. Imagínese que usted y yo tengamos una máquina, o que exista una máquina que pueda proyectar todos sus pensamientos, y vamos a agarrar a esa persona y la vamos a someter. Vamos a reunir a tus amigos y a tu familia, y te vamos a poner en esa máquina y vamos a proyectar todos tus pensamientos para que tus amigos y tu familia vean todos tus pensamientos. Yo le aseguro que ninguno se pone en esa máquina. Aún el mal echado de virtudes se pone en esa máquina, porque entonces ahí sí le van a meter la lupa. Porque no hay bueno ni aun uno, dice la Escritura. Todos somos malos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y necesitamos un intermediario para poder alcanzar la paz con Él, que no depende de nuestra voluntad ni depende de nuestro esfuerzo. Entonces sí, en efecto, el mundano dice no puedo, y está diciendo verdad. Pero no tome este versículo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, para nosotros justificarnos como cristianos. Porque a este versículo, permítame decirlo así, de esta forma, lo mata Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la diferencia entre usted, mi persona, y el que no conoce, es que a nosotros sí nos resplandeció Cristo. Entonces, ¿en qué forma me está diciendo Pablo esto? Que me interesa saber si eso era lo que pasaba antes, porque es que puede y sigue pasando aún. Porque Él va a ir todavía más a lo profundo para decirnos exactamente dónde está el pecado y mostrarnos en qué consiste la vida cristiana, nuestro día a día. Pero cuando Pablo nos da esta revelación, nos da esta enseñanza, lo que nos está queriendo decir, esto le sucede al mundano, y el mundano no puede decir que no, pero le sucede al cristiano también, y el cristiano tiene que decir que no, porque tiene cómo decir que no, porque Cristo está en nosotros. Pablo, vamos, siguiente. Una vez que ha declarado eso, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es, en mi carne no mora el bien.
Porque no hago el bien que quiero, el mal que quiero, y al final repite, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo va a repetir 2 veces. Lo subrayé con esa doble línea para que usted lo vea. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, ¿será que tú me estás queriendo decir que cuando somos cristianos tenemos 2 yo? Exactamente. Óyeme, si con un solo yo teníamos problemas, imagínate con 2. ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano es fácil? ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano es mantequilla? ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano no es para la viejita, ya cuando estemos viejitos? No. Eso es de valientes. Eso es de fuertes, de esforzados. Porque si antes lidiamos con un solo yo, que realmente no lidiamos con él, estamos entregados al pecado. Ahora, con 2, tenemos un serio problema. Porque uno combate al otro. Y aunque en esta porción no está detallada en qué consiste el combate, sí se lo va a decir a los Gálatas. Y a los Gálatas les va a decir que lo que tenemos renovado por dentro, junto con el Espíritu Santo, batalla contra nuestra carne y batalla todos los días. Y Pablo se identifica. Yo, el verdadero yo, es lo que tengo por dentro. Es decir, mi corazón nuevo, mi espíritu nuevo, y a eso aliado con el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de mí. El otro yo, ese pseudo yo que lo va a llamar pecado y lo va a identificar, está morando dentro de mí en mi carne, pero ese no soy yo. Ese era yo, pero ahora no soy yo. Y entonces están combatiendo dentro de mí lo que en el Evangelio son así adultos contemporáneos como yo. Recordarán una cancioncita bien pegajosa que salió por allá en los años 90 que decía: 2 seres hay en mí que me quieren gobernar. El uno está con Dios y el otro está bien mal. Y comienza a hablar de toda la lucha que tenemos los cristianos, combatiendo contra nosotros mismos. Cuando Pablo nos muestra esto, primero nos dice: usted tiene que identificarse correctamente. Usted no es el pecado, usted es el yo nuevo que el Señor ha regenerado. Y luego nos ubica dónde está el pecado. El pecado está en nuestra carne. Ese carapacho que usted tanto cuida está contaminado con el pecado. Esa caparazón que nos empolvamos y nos embellecemos y hacemos latonería y pintura y por aquí y por allá, eso está contaminado con el pecado. No sirve. Ahora, que no sirva no quiere decir que usted no le vaya a tener el cuidado mínimo que debe tenerle, porque ese cuerpo, aunque no sirve, es de Él. Cuando Él nos compró, cuando nos redimió completos, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu y el alma la renovó inmediatamente, pero el cuerpo dijo: te lo voy a renovar el día de la resurrección. Mientras tanto vas a vivir con ese carapacho, luchando cada día para que venzas el pecado con la fuerza que yo te estoy dando. Los hermanos de Corinto no habían entendido esto, y como venían de una práctica pagana de adoración, donde en el templo lo que habían eran sacerdotisas prostitutas y la adoración consistía en actos de fornicación dentro del templo, estaban arrastrando esta mala costumbre en medio de la iglesia. Y Pablo los amonesta en 1 Corintios capítulo 6 y dice: no, sabes, el Señor aborrece la fornicación, porque el fornicar es un pecado que se hace con el cuerpo. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero este se hace con el cuerpo, y el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es de Dios. Aunque ese cuerpo va a regresar al polvo y se lo van a comer los gusanos, sigue siendo de Dios. Por lo tanto, no puedo poner mi cuerpo para servir al mal. Si pongo mi cuerpo para servir al mal, a servir al pecado, lo que estoy volviéndome atrás y voy a quedar postrado en el desierto. Pablo aquí rápidamente identifica, nos dice, nos enseña: tienes que saber quién eres tú. Tú eres lo que tienes por dentro, lo que Dios ha regenerado, lo que Dios ha renovado. Y ese tú se afirma en función de lo que crees. Muchos de nosotros vivimos una vida miserable en Cristo porque no creemos lo que dice la palabra. Y cuando estamos frente al pecado, en lugar de decirle al pecado: no,
no te obedezco, no te enseñoré de mí, no lo voy a hacer, termino seducido, termino engañado, termino haciendo lo que no debo hacer, y se convierte como un círculo vicioso. Y cuando digo, papá, ¿cómo salgo de esto? Cree, porque yo te he dado el poder para vencer. Agárrate de mi espíritu y aplica todo el poder de mi espíritu que está a tu disposición para que el pecado no se enseñoree de ti y no gobierne más tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mi yo es lo que tengo por dentro. Este cuerpo no. Este no es mi yo. Y este cuerpo se convierte ahora en un problema. Porque resulta que este fulano pecado que no conseguí dónde estaba, me dice, está en tu carne. En tu carne. Ponme la siguiente lámina. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa ley la va a llamar más abajo, la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces ahora vamos entendiendo. Hay la ley de Moisés, de la cual nos habló al principio del capítulo 7, que nos dice, esa ley es buena, fue introducida para que el pecado se evidenciara como pecado. Pero ahora resulta que hay una ley, de la cual la ley de Moisés nunca habló, que se llama la ley del pecado. Esa ley del pecado es una ley espiritual. Ese pecado está en nuestra carne, en nuestros miembros, y nos lleva literalmente cautivos, esclavos a hacer lo que no queremos hacer. Y por ser una ley espiritual, tiene una forma determinada de vencerse. No se va a vencer por el puro aspecto de tu voluntad. Terrible. 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 Mire, yo cuando llegue a mi casa me voy a quitar este flujo, me voy a quitar la corbata que me está ahogando, pero no me puedo quitar el pecado. Por el pecado no es la ropa que tengo encima. El pecado es este cuerpo que está acá. Donde quiera que vaya lo voy a llevar. Donde quiera que esté allí va a estar Él conmigo. Y en todo tiempo y en todo momento tengo que luchar contra Él. Eso es lo que significa pelea la buena batalla de la fe. Pastor, yo me convertí para estar tranquilo. Si vas a estar tranquilo cuando estés en el cielo. Allí no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. No puedo estar tranquilo aquí, pastor, si por fe estás tranquilo aquí. Porque Él ha vencido al mundo y nosotros en Él confiamos. Aunque en el mundo tengamos aflicciones. Eso es lo que dice la Escritura. Yo vivencio aquí, en parte, lo que me espera en casa. ¿Y por qué lo vivencio en parte? Para no pensar que estoy en casa, voy a casa. Para no sentirme tan cómodo aquí que no quiera ir a casa, sino siempre una incomodidad que me hace sentir, aquí soy peregrino y extranjero, aquí estoy arrimado, y nadie le gusta estar arrimado, cada quien quiere lo suyo propio, y lo nuestro propio está ahí arriba con el Señor. Por lo tanto, todos los días luchamos contra este pecado que ha quedado alojado aquí, con el propósito de someterlo, vencerlo, de mantenerlo crucificado con pasiones y deseos, para que se vaya mostrando el Cristo que vive en nuestras vidas. Cuando llegamos a este conocimiento es comprensible entonces de que muchos al principio del capítulo 7 querían darle el palo cochinero al pecado y ahora ya no se lo quieren dar, porque entienden que me tengo que dar el palo cochinero yo mismo, ¿no? Ay, yo pensaba que se lo había dado a mi esposa o al hijo, al jefe, al pastor. No, es a ti mismo. Y entonces ahí comenzamos un poco, tú sabes, como que a ser más condescendientes. Veo mucho eso cuando me toca lidiar con problemas matrimoniales. A veces me gusta escucharlos por separado, y a cierto punto debo interrumpirle y le digo, ya me hablaste bastante de tu esposa, háblame de ti. No, es que yo no soy tan malo, porque el problema es él o ella, no soy yo tanto yo. No, deja que cuando yo hable con él o con ella me van a hablar de él, háblame tú de ti. Entonces comienza a evidenciar que no sigan el consejo bíblico, porque el consejo bíblico es: sácate la viga que tienes en el ojo antes que puedas sacar la pajita que está en el ojo del otro. Pastor, lo que pasa es que en mi caso es al contrario, la viga la tiene mi esposa y la pajita la tengo yo. No, la palabra no se equivoca. La palabra no se equivoca. Nosotros, el problema está en nosotros. Y tengo que combatir con el Espíritu Santo que está dentro de mí para
según el hombre interior, ese nuevo que Dios ha hecho, me deleito en la ley de Dios. Esa ley de Dios viene reflejado por el estándar del Evangelio. En el Evangelio, el Señor agarró y la ley de Moisés le subió el estándar. No estamos sujetos a la ley de Moisés, sobre todo en lo que se refiere al ritual, en lo que se refiere a la parte de la manera de hacer la adoración, quizás de la manera de acercarse a Dios. Pero no piense usted que el Señor se volvió como más complaciente o bajó la norma. No, todo lo contrario, la subió. Vayamos a algo que es evidente. En el Antiguo Testamento, para que usted fuera considerado fornicario o adúltero, eso tenía que pasar en realidad. En el Nuevo Testamento no tiene que pasar en realidad, tiene solamente que acontecer dentro de tu corazón. Y ya el Señor te considera así. El estándar no bajó, subió. En el Antiguo Testamento, si la esposa te estaba haciendo la vida de cuadrito, le podías dar carta de divorcio. En el Nuevo Testamento se dice, no Señor, no acepto el divorcio. Salvo que sea por causa de fornicación, usted permanece casado con él y con ella. Y si decides divorciarte y te casas con otro o con otra, eres adúltero o adúltera. Subió el estándar, no lo bajó. En el Antiguo Testamento, oye, si puedes sostenerla, puedes casarte con 2 o con 3. No sé quién quisiera casarse con 2 o con 3, con una es suficiente, ¿verdad? Pero sin embargo daba eso. Cuando el Señor viene en el Nuevo Testamento dice, eso fue por allá, por la dureza del corazón. Aquí regresamos al principio, un hombre y una mujer. Quiere decir que los estándares del Nuevo Testamento subieron. Esa es la ley de Dios. Esa ley de Dios está impresa en nosotros, en ese nuevo ser que Él ha creado a su imagen y semejanza. Y la voy detallando, conociendo, profundizando en ella en la medida que conozco la Escritura. Ahora voy un poco entendiendo la ley de Moisés, la que dio el Señor, los estándares, los cánones, la liturgia, para que el pecado se evidenciara. La ley del pecado es una ley espiritual que tiene que ver con el accionar del pecado que está aquí en mi carne. Y la ley de Dios que ha sido impregnada en mi nuevo ser. Esa nueva ley, la ley de Dios, no es nueva, pero vamos a decir, la revelación viene acá, la llama más adelante la ley de mi mente. Con lo cual Pablo no quiere decir que tuviera una ley nueva en su mente. Lo que quiere decir es que el cambio que se va produciendo en nosotros va en función de lo que yo voy metiendo acá en mi mente espiritual. Permítame decirlo de esta manera. Usted nació en Cristo. Usted es un niño espiritual. Usted puede ser un viejo de edad, pero usted es un niño espiritual. Del espíritu no sabe nada de nada. Y tiene que comenzar a crecer y avanzar en la medida que conoce la palabra de Dios. Su comportamiento, su conducta va cambiando porque usted va creciendo espiritualmente hablando. Aquí tenemos personas, y quisiera no decirlo así aquí de esta iglesia, porque es la iglesia que yo pastoreo, pero es la realidad, que tienen 15 o 20 años en el Evangelio y parece que todavía tuvieran un solo año en el Evangelio. Yo les digo a los chamiviejos, ayer el pastor Celedonio hablando decía aquí, no diga que tiene 20 años en el Evangelio, diga que tiene 20 años repitiendo el año 1 en el Evangelio. Porque no termina de crecer, no termina de avanzar, no termina de madurar. ¿Y cómo usted madura? Usted permite que la ley de Dios, aquí, soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Y en función de eso comienzo a crecer. Como Dios dice, así es, lo entienda o no lo entienda. Total, Él no se hizo para ser entendido, sino para ser obedecido. Una vez que conozco la palabra, el conocimiento de la palabra me puede hacer sabio. El creer la palabra me va a hacer salvo. Y el obrar la palabra me va a hacer santo. Y Él nos demanda santidad. Y tenemos que movernos en esa dirección. Lo que va a venir a continuación era lo evidente. Después que Pablo tiene esa revelación y se la está comunicando a los romanos, lo que va a decir es miserable de mí. Porque resulta que yo mismo soy mi problema. Mi problema no son los demás, mi problema soy yo. Mi problema no es Nerón que está gobernando por allá y no es el Imperio Romano que no tiene la bota encima. No, ese no es mi problema soy yo. Porque es que resulta que esto que yo estoy viendo aquí es perecedero. Ya sea porque se mueran ellos o porque me muera yo, pero esto es perecedero.
No estamos para quedarnos aquí, sino para irnos con Él. Y eso se convierte en el principal problema. Por eso en el 6:23, en el 6:22 habíamos leído que voy a tener como objeto de vida alcanzar la vida eterna, que no depende. Mira, déjame decirte una cosa, se los decía a los hermanos en el culto pasado. Yo no decir necesariamente que Venezuela esté bien, tenemos muchos problemas, dificultades, pero pensándolo como iglesia, mira a otros países. Mira la iglesia en Corea del Norte, mira la iglesia en China, mira la iglesia en Irán, mira la iglesia en Vietnam. Nosotros no estamos siendo perseguidos. Es decir, aquí estamos reunidos libremente, nadie está descartando la zona de ahí si viene la policía. Tenemos Biblias, en físico, electrónico. Por tener una hoja de la Biblia, ni siquiera el texto completo, una hoja de la Biblia, eso es pena capital en Corea del Norte. Usted es enemigo del Estado. Usted está corrompiendo a los demás. Y usted no merece otra cosa sino la horca. Aquí no nadie nos está persiguiendo. Sí, tenemos problemas, pero bueno, nadie va a decir que no tenemos problemas. Pero nuestros problemas con respecto a hermanos en otras latitudes no son los mismos. Otros hermanos en otras latitudes las están viendo peor. Pero esos hermanos en otras latitudes, que ya no tienen nada que perder en el mundo, han fijado su mirada arriba porque saben que van a casa y que su problema es llegar bien allá, terminar con bien la carrera que han empezado. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este es mi principal problema. Y yo bendigo a Dios porque el Espíritu inspiró a Pablo para escribir Romanos capítulo 8, porque si se hubiera parado aquí, ¡ay! Nos hubiésemos quedado, Pablo, ¿cómo se te ocurre pararte ahí? ¿Sabes? El capítulo 8 de Romanos es un capítulo, es lo máximo, hermano. O sea, dirían los griegos, chapter 8 rocks, ese retumba. Y es que quiero que lleguemos a estudiar. Pablo comienza como dando una introducción aquí cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me libra de este cuerpo de pecado? Jesucristo, mi Señor. Y me va a decir cómo tengo que lidiar con él, porque obviamente yo estoy pensando que me va a decir, vamos a quitártelo. Y me dice, no, no te lo voy a quitar todavía, te lo voy a quitar cuando yo te llame. Mientras no te lo quites, te voy a enseñar a lidiar con él, con mis fuerzas y con mi poder. Y tienes que lidiar con él, porque si no lidias con él, puedes verte que en lugar de caminar hacia mí, estás caminando en dirección contraria, a pesar de que estés en la iglesia. Entonces uno no entiende mucho por qué el Señor lo hace así, pero sí lo hizo. Y como les decía hace unos minutos, no se hizo para ser entendido, sino para ser obedecido. Créeme, amado, obviamente a los que le ha pasado no han podido regresar para testificar, pero yo estoy casi seguro que el día que finalmente partamos con él, la Biblia dice en el Salmo 116, estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él va a estar allí, los ángeles van a estar allí. Ay, a lo mejor cuando salgamos de ese cuerpo nos volteamos y nos vemos, hasta más nunca. Chao, se acabó. Y voy a mirar es el nuevo cuerpo celestial, espiritual que Él me va a dar, que no tiene nada que ver con el pecado. Cuando nos veamos libres de este fardo, tanto que te cuidé, tanto que te quería, mira la plaga que eras. Y yo no me daba cuenta, porque es que te cargaba encima todo el tiempo y no me daba cuenta, pero era así. Cuando me vea libre de eso, entonces sí, bye bye. Hasta nunca. Ahora entonces termina la enseñanza. Músicos pueden pasar. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay dos leyes en mi vida. Ley de Dios en mi fuego interno, donde Él me ha renovado. Ley del pecado acá en mi carne. Esas leyes están combatiendo unas con otras. Y en la medida que yo me rindo, como vamos a ver en el capítulo número 8, cuando llegue el tiempo, voy a experimentar gloria de Dios sobre mi vida día tras día. Ponte de pie, para que tengamos un tiempo de oración. Mientras estás ahí de pie, vamos a leer esta última lámina, donde podemos resumir lo que hemos hablado la tarde de hoy. He nacido bajo una ley llamada del pecado. Esta se manifiesta cuando me expongo a la ley de Dios y me cautiva para que haga lo malo. Cuando nazco de nuevo, me hago consciente de esta realidad y me percato que la ley de Dios está en mi ser interior renovado y que la ley del pecado está en mi cuerpo aún no regenerado. Por lo tanto,
Vivo en una lucha constante entre mi verdadero yo y el pecado que está en mi cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Tú eres bueno, Señor. Vamos a levantar manos hacia el cielo. Quiere que oremos con manos levantadas hacia el cielo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Rendidos ante tu palabra, rendidos ante tu verdad. Queremos, mi Dios, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, tú puedas escrutarnos. Que esa palabra tuya, que es como una espada de doble filo, pueda penetrar en nuestras vidas, Señor, separando intenciones del alma y del espíritu, poniendo en evidencia, Señor, aquello que tiene que ser corregido, mi Dios. Quizás algunos lo sabían, otros hoy se han enterado que el mal está en nosotros y que hemos estado viviendo una vida, Señor, ahí quizás engañados, que podemos vivir una vida mejor, una vida de poder, una vida, mi Dios, de victoria en ti, mi Dios, que no tenemos por qué ceder al pecado. Ahora quizás hemos entendido, Señor, que el pecado está acá en nuestra carne, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Paséate, Señor, en medio de tu casa, paséate en medio de tu congregación y ministra tú, mi Dios. Ministra tú, mi Dios, Señor, conforme a tu potencia y conforme a tu poder. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí. Hay algunos que necesitan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Aún no han comenzado a caminar. Pero quizás hay otros, Señor, que están hoy como Elías, Señor, y están cansados del camino, Señor. Y quizás se han recostado allí de un árbol y han clamado como Elías: oh, quítame la vida, Señor, ¿para qué quiero vivir? Pero tú dices, Señor, que aún hay camino por delante, que aún hay, Señor, obras que cumplir, tareas que hacer. Y yo te ruego, Señor, que así como hiciste con Elías, hagas hoy con mis hermanos, Señor, que quizás están en esa condición, y envías tu ángel, Señor, para fortalecer. Envías tu ángel, Señor, para traer comida del cielo. Allí donde estás, y quizás te sientes atribulado, cansado, no sientes la victoria del Señor, levanta tus manos y clama a Él, porque Él escucha tu ruego, Él escucha tu clamor y Él te va a socorrer. Dile ahora: Señor, te he entendido, ahora sé que el mal está en mí, ayúdame a combatirlo, ayúdame a pelear en contra de Él, con tus fuerzas, con tu espíritu. Aleluya, Señor, porque es con el Espíritu de Dios. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice a nuestros hermanos de clan que nos están visitando, Señor. Bendice y fructifica sus ministerios, Señor. Dales inteligencia y sabiduría espiritual para hacer la tarea a la cual nos han llamado, Señor, y poder llevar el Evangelio, Señor, en la lengua nativa, Señor, a cada una de esas tribus indígenas, Señor. Oh, sé tu propicio, mi Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, según el llamado, la tarea y la obra que nos has dado, Señor, para que la podamos hacer lo mejor posible para ti, mi Dios. Porque queremos ser hallados en ti siempre, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Aleluya, Jesús.